Sale, ¿me escuchas? Sí, sí, se escucha. Bueno, mira, lo que se trata en esta sesión, en esta semana, es una de las sesiones más importantes de la materia, ¿no? De lo que es el curso de control digital. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir dos objetivos. Uno es, es una pequeña introducción, de cubrir a los fundamentos y de cómo obtener, de dónde salen las funciones de transferencia de todos los modelos matemáticos que tú quieras, eh, del, o sea, los modelos matemáticos que tú puedas llegar a sacar, ¿no? Ujú. Cómo se define una función de transferencia. Y de ahí el otro objetivo sería que tú, pues conocieras, ya que tienes, la función de transferencia ya definida, sería estudiar todos los criterios y la matemática correspondiente para analizar si ese modelo que tú tienes de ese sistema físico o función de transferencia de alguna planta por ahí, pues se comporta de una manera estable, ¿no? Que es el propósito del curso, realmente que tú conozcas que tú digas si un sistema o no va a responderte de forma estable, ¿no? Ok, Sí. Entonces, sí, por el momento vamos a cubrir los primeros dos temas, los inicios de cómo generar una función de transferencia, ocupar álgebra de bloques o quizás lo pudiste haber visto en sistemas lineales uno o 2 y pues vamos a cubrir esos pequeños temas, ¿no? ok, Vale, pues vamos a comenzar. Entonces, en esta sesión, vamos a cubrir la unidad número 3, que es función de transferencia y el comportamiento transitorio de sistemas que son muestreados, ¿no? O sea, estamos hablando de los digitales. ok, Como te decía, tenemos dos objetivos aquí. El primero es retomar lo que es la aplicación de la transformada Z y su par inverso en el estudio de los sistemas de control digital. ¿Vale? sí, Una vez que tú conoces, ya puedes aplicar bien esa matemática de la transformada Z y su par inverso, pues bueno, ya el segundo paso es conocer todo lo que tenga que ver con el desarrollo y la determinación de un sistema, de si un sistema o no es realmente estable, por medio de que tú ubiques los polos. Ahorita vamos a ver qué es un polo y qué es un cero. Ubicación de los polos dentro del plano donde se puede graficar la transformada Z, ¿no? Que es simplemente un círculo. Y de ahí aplicar los criterios que me dicen si un sistema o no es estable. ¿Sale? ok, El segundo objetivo, que es ya específico para nosotros, sería que tú encuentres, o más bien intentes definir una función de transferencia equivalente cuando a ti te la dan, ya sea en bloques o o te la dan ya escrita, ¿no? Y tú la ok, sepas definir. Esos son los dos temas más importantes que hay que ver, ¿eh? De aquí se define, de esta unidad se define si tú realmente estás aprendiendo control digital como debe ser, ok, ¿vale? Ok. En esta unidad, en esta semana vamos a ver, y la otra, vamos a ver función de transferencia, vamos, como tema 3.1, y como segundo tema de esta unidad vamos a ver cómo se conectan los procesos digitales y analógicos a un sistema de control, ¿no? ¿Cómo los podemos definir? ¿Cómo se ejemplifican? ¿Sale? Y en ok, la otra semana vamos a ver las características temporales y lo que es la respuesta transitoria y permanente de los sistemas. Los criterios de analizar la estabilidad de los sistemas y lo que es el error en estado estacionario, pues bueno, va a ser, son los temas 3.3, 3.4 y los 3 y 3.5, ¿sale? ok. Ok. La pregunta que te hago, honestamente, has estado estudiando, aunque sea un poquito de lo que es lo que es transformada Z? No, honestamente le comento que tuve unos,
unos problemas familiares, entonces no, no entré ni a la sesión ni inclusive hasta falté unos días al trabajo, entonces apenas ahorita volví a Volviste a agarrarle la onda. ajá, Ah, ok, entonces pues vamos a continuar entonces. sí, El tema 3.1, que es función de transferencia, pues bueno, aquí lo que vamos a ver precisamente es analizar todos esos sistemas que tuviste, por ejemplo, un sistema de masa resorte, un sistema de acumulación de agua, con varias entradas, varias salidas, modelos matemáticos de aquellos sistemas físicos que pudiste haber visto, por ejemplo, un circuito eléctrico de un capacitor, una resistencia, pues todo eso se puede modelar o se modelan precisamente con una función de transferencia. Pero ¿de dónde sale esa función de transferencia? A partir del modelo matemático previamente que tú encontraste, ¿no? ok, Ok. Si estuvieras tú modelando un sistema, obteniendo el modelo que representa, el modelo matemático que representa a ese sistema físico en el tiempo continuo, lo que tú estarías obteniendo sería el modelo matemático, pero expresado de ese modelo en una ecuación diferencial. Eso sí se entiende, ¿no? sí, Ahora, el, como estamos viendo control digital, tenemos que encontrar alguna manera de cómo poder simular esos circuitos, todos esos modelos físicos en tiempo continuo a través de pasarlos, discretizarlos al tiempo y pasarlos al tiempo discreto, ¿no? ok, ¿Vale? Entonces, son las mismas reglas que tú ocupas para definir una función de transferencia en tiempo continuo. a- Son las mismas reglas exactamente cuando tú quieres estudiar o definir una función de transferencia en tiempo discreto, ¿ok? ok, Ok. Son las mismas reglas. En vez de usar transformada en Laplace, vamos a usar transformada Z, ¿no? Es el mismo enfoque. Así que si tú viste, por ejemplo, si viste por ahí cómo definir una función de transferencia en tiempo continuo utilizando álgebra de bloques, pues aquí es exactamente lo mismo en control digital. ¿Sí me explicó? sí, Son las mismas reglas. Igualmente, si tú te vas, agarras un librito de control analógico o de sistemas lineales para analizar la estabilidad de estos sistemas, es exactamente los mismos criterios para analizar sistemas de control digital. ¿Va? ok, Ok, ok. Bueno, una función de transferencia, esa es la definición y con esto vamos a arrancar, ¿eh? Una función de transferencia es una expresión matemática que me va a relacionar la salida de un sistema con la entrada de ese sistema. ¿Sí me explicó? sí, Una función de transferencia tiene, si estamos en el dominio en el dominio del tiempo discreto, pues bueno, la vamos a expresar como la que tenemos aquí, como esa de ahí, esa función de transferencia. Ah, perdón, se escribió mal. Permítame. Es que como ya no tengo ratón, no ajá, puedo, no puedo dibujar, pero bueno, este, la función de transferencia es y de z, ¿no? ¿Sí la ves? sí, Bueno, la y de z es la salida y la u de z es la entrada, ¿sí lo ves? sí, Bueno, la relación que expresa, la relación, la función de transferencia es simplemente es esa expresión matemática. Simplemente va a relacionar lo que hay a la entrada del sistema con la salida del sistema. ¿Sí me explicó? ok,
y matemáticamente es el cociente de lo que hay en la salida en lo que hay en la entrada, ¿ok? Ok. Es una división, así como la estás viendo. Pero aquí lo que yo te tengo que decir es que si tú te das cuenta, esa función de transferencia, a esa función de transferencia ya le aplicaron la transformada z, por eso ves y de z y por eso ves u de z. ¿Sí me Ok. explicó? Sí. ¿De dónde viene? Hay una expresión por ahí que te estoy marcando, toda esa expresión, ajá, que está en azul y rojo, donde esa expresión no ha sido convertida, no se le ha aplicado la transformada z como tal. Esa función que tú ves, esa ecuación general que tú ves, es el modelo matemático de un sistema discreto. La parte de azul representa todas las salidas actuales y anteriores de ese sistema, y la parte roja, de la de color rojo, representa la entrada actual y la salida y la entrada, el valor de las entradas anteriores. Te lo pongo de esta manera. Si ves donde dice AN, el término AN por Y de K, ese de ahí, Sí, sí, se ve. bueno, esa expresión quiere decir que está multiplicando, por ejemplo, en esa expresión, en ese término, un coeficiente llamado ADN, y está tomando, donde dice Y de K, está tomando la salida en el tiempo actual, o sea, en el valor K. ¿Sí me explico? Sí. En el instante K. Luego de ahí sigue un más, luego dice ahí ADN-1, el coeficiente correspondiente, y está sumando en esa expresión el valor de la salida posterior, ¿no? Ok. Y luego, y así sucesivamente. Ahora bien, del lado de color rojo es exactamente lo mismo. La entrada en el tiempo actual multiplicada por un coeficiente, B subíndice M, más B subíndice M por el valor de la entrada posterior un tiempo después, y así sucesivamente, ¿no? Ok. Entonces, si tú aplicas de forma general la transformada Z de ese sistema, pues bueno, te va a dar la expresión, la expresión que está por ahí, posterior en el segundo renglón, ¿sí? Ok. Ok, ¿hasta ahí se entiende? Sí, es ahí, sí. Ok. Lo que te decía, quizás en algún momento para el estudio de estos sistemas ya se te va a dar la transformada Z de las funciones, ¿no? Por ejemplo, te puede dar ya te podemos dar la transformada Z de la entrada, y entonces a ti te van a pedir que tú conozcas la salida en el tiempo discreto. Lo que tienes que hacer es aplicar la transformada Z inversa de todo esto y obtener la expresión anterior, o sea, conocer la salida del sistema en el tiempo discreto, ¿va? Ok. Bueno, si tú observas si tú observas la definición, el cuerpo de la transformada Z que está ahí, digo, de la función de transferencia expresada con la transformada Z, ajá, Sí. ¿sí lo ves? Sí, sí, se ve. A los coeficientes, algo muy importante, para que veas, a los coeficientes
que salen de esa función de transferencia que tienen que ver con A de Z, ahí, a eso les vamos a llamar, bueno, en la teoría de control se les llama polos del sistema, Ok. ¿sale? El segundo caso sería que a los coeficientes del polinomio que salga de la función de transferencia que esté en la parte de arriba, que se llama b de z, les vamos a llamar ceros del sistema. Ok. Ahora, ¿de qué tamaño va a ser el sistema? El sistema discreto que vamos a estudiar, o los que te puedas llegar a encontrar, va a ser del tamaño, del orden o del grado del sistema. Pero el que va a dictar el orden va a ser el polinomio de abajo, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, El grado que tenga el polinomio de abajo, el que da los polos. ¿Sí hasta ahí se entiende? sí, hasta ahí se entiende. Sale. Entonces, cuando se va a estudiar esta habilidad, tú tienes que tomar en cuenta a los polos del sistema, a los coeficientes que tengas en el polinomio de A de Z. Por lo general, una función de transferencia en tiempo discreto van a ser polinomios, por lo general. ¿Sale? Ok. ¿Se entiende? Sí. Sale. Ahora bien, si tú, si bien podemos encontrar una función de transferencia que ya te la pueden dar, matemáticamente ya está expresada como algún modelo, ya, o sea, ya tiene una expresión general, pues ya la encontraste, ¿no? En la teoría de control, ya sea analógico o digital, te la pueden dar en forma de bloques, como lo que tú tienes ahí, lo que se muestra ahí en la parte derecha de la diapositiva. ¿Y lo ves? Sí, se ve. Así como tú ves, lo- así como tú ves, como representas modelos o funciones de transferencia en sistemas continuos, de tiempo continuo, también aquí puedes expresar la función de transferencia en bloques de sistemas discretos. Ve, aquí observa lo siguiente. Las funciones de transferencia se representan como bloques. Ajá. Y las señales con las que van a trabajar esos sistemas, las entradas son por la parte izquierda, perdón. ¿Ok? Y se les denota como U. Las salidas van en la parte derecha. Y aquí es donde nosotros decimos como ingenieros en control o automatización, aquí es donde nos va a estar el sistema respondiendo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, Y de Z es la salida y la U de Z es la entrada del sistema. Y G de Z es propiamente el bloque que transforma esa señal de entrada a la salida. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Entonces, por ahí me acuerdo, sí me acuerdo bien que en la primera unidad por ahí te puse un problema, ¿no? De sacar señales y obtener una convolución. Ajá. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Sí. Bueno, fíjate bien, cuando tú tengas una de las formas que tú tienes para obtener la salida de un sistema sin que lo conozcas, aquí son dos. Bueno, nada más es una, ¿no? Perdón, es una. Tú lo que haces es multiplicar. Si ya estás en el dominio Z,
lo que haces es multiplicar la entrada dada en la UDZ, o sea, la transformada Z de la entrada, la transformada Z de la función de transferencia o el modelo, y a todo eso, si ya lo conoces, pues le vas a aplicar ahora en conjunto, lo multiplicas y le vas a sacar la transformada Z inversa. Cuando tú aplicas esa transformación inversa a eso que tú ves ahí, lo que tú obtengas de la transformada Z inversa va a ser la respuesta del sistema en tiempo discreto. ¿Se entiende? Ok. Ahora, inciso 2. Vamos a suponer que tú ya sacaste tu modelo en tiempo discreto del sistema. ¿Vale? Ok. A ese sistema tú ya le sacaste, le llamaste G de K. ¿Sí me explico? Sí. Tú le llamaste G de K, pero G de K representa la respuesta de la función de transferencia al impulso. Esto es importante, ¿eh? Tú ya obtuviste esa respuesta de tu sistema que tú obtuviste o de tu modelo físico, la respuesta al impulso, ya la obtuviste. Ahora, ¿qué vas a hacer para conocer la respuesta del sistema total? Vas a aplicar el teorema de la convolución en tiempo discreto y le vas a multiplicar a la respuesta impulsional de tu sistema por la entrada que tú quieras. La vas a convolucionar. Esto es es la operación más importante en control digital y en señales. El teorema de la convolución o la operación de convolución en tiempo discreto. ¿Me explico? Ese teorema, ¿cómo es? Teorema de la convolución. Ok. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué es lo que necesitas? Te lo voy a expresar en estas palabras. Tú lo que necesitas es multiplicar en tiempo discreto. No es una operación que opere en punto a punto. Lo que tú necesitas es conocer la respuesta al impulso, fíjate bien, al impulso de tu sistema o de tu modelo. Una vez que tú lo encuentras, vas a aplicar el teorema de la convolución, que es ese que te estoy mostrando, por la función por la función que tú quieras probar, la entrada que tú quieras probar. Y lo que vas a obtener es la respuesta del sistema a esa entrada. ¿Me explico? Ok. Ok, a ver, te lo voy a poner así. A ver si lo puedo hacer. Ah, pues aquí está en bloque, ¿no? Un ejemplo. Vamos a suponer que la estoy hablando en tiempo discreto, no estoy hablando en transformada Z, ¿eh? Pero voy a ocupar ese bloque que tengo ahí. Vamos a suponer que tú en la U de Z, tú le inyectas una función rara como esa, así, pero no sabes qué vas a obtener a la salida si no conoces, si no conoces cómo se comporta, ¿no? El sistema a cualquier entrada. ¿Me explico? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí sí. Vale. Para conocer la salida de ese sistema en tiempo discreto a esa entrada que yo te puse en color rojo, lo que tú necesitas conocer es la respuesta de esta cajita negra que tú ves ahí, pero la respuesta al impulso, algo así. Perdón es que no tengo mouse, ¿eh? Vamos a suponer que la función de transferencia te dio esa respuesta al impulso. Entonces,
conociendo tú la respuesta al impulso de la función de la función g de k, tú aplicas el teorema de la convolución sobre las dos entradas esas que yo te mostré, perdón, sobre la entrada en rojo que yo te mostré y sobre la entrada, sobre la respuesta al impulso de ese sistema. Y cuando tú apliques el teorema de la convolución, vas a conocer cómo responde ese sistema a la entrada que yo te marqué aquí. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Ok. La respuesta, siempre la respuesta, un tip que te voy a pasar, siempre la respuesta al impulso de un sistema en tiempo discreto o la respuesta de un sistema, si estamos hablando en tiempo continuo, de un sistema a una delta, es importante. ¿Por qué? Porque la respuesta al impulso o a la delta, lo que se obtiene a la salida es de un sistema, cuando tú se le aplicas a una función de transferencia o un modelo o a un sistema, es la respuesta total a cualquier entrada, ¿eh? ¿Me explico? Sí, Entonces, si tú ya conoces la respuesta total a cualquier entrada, entonces cuando tú apliques el teorema de la convolución en sistemas de tiempo discreto, pues bueno, vas a conocer la respuesta a cualquier entrada. Por eso es importante este teorema, ok. ¿vale? Ahora bien, ¿cómo conectar un sistema? Ponle que tú en tu modelo matemático, cuando tú modelas esos sistemas, tienes más de dos funciones de transferencia o quieres hacerle algo. Modificar. La red, modificar tu función de transferencia para que responda mejor, ¿no? Por ejemplo, y tú tienes que multiplicar algún factor o modificar los polos o los ceros de la función de transferencia de tu sistema, de tu planta o de tu modelo matemático, y la matemática te la dan en bloques. ¿Mm? Entonces, no te la dan matemáticamente, pero te la dan en bloques. Entonces, para eso hay un álgebra que le llamamos álgebra de bloques. ¿Me explico? Sí. Ujú. Bueno, el álgebra de bloques, en el álgebra de bloques solamente hay tres conexiones. La conexión serie, esa es una de ellas, de la más fácil. La segunda es conexión en paralelo. Y la última, que es la más complicada de todas, pero es la que nos interesa, es la que nos interesa en control digital. Estudiar los sistemas que tengan conexión en lazo cerrado. ¿Vale? El por qué nos interesa un sistema que esté conectado en lazo cerrado, porque en los sistemas de lazo cerrado se obtiene la medición de la salida de cualquier sistema, ¿eh? Y esta salida, pues bueno, es esa medición de la salida que es medida, es retroalimentada es retroalimentada hacia la entrada del sistema y permite comparar, obtener una referencia de si estamos lejos de llegar al punto obtenido o no, al punto deseado o no. Por eso es importante estudiar una conexión de un sistema en lazo cerrado, ¿va? Sí. Entonces aquí nada más son tres tipos de conexiones. La primera conexión es la serie, te dije, ¿no? Sí. Y, es, y si hablamos, y si estuviéramos hablando en álgebra de bloques, pues bueno, aquí nos dan una función de transferencia llamada G1 de Z y nos dan otra segunda función de transferencia llamada G2 de Z. Aquí ya nos dan las funciones de transferencia
en función de la variable z, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Se ve? Sí. Ok. La conexión en serie es muy fácil porque cuando tú tienes este tipo de sistemas, lo que tú vas a hacer es, lo que tú vas a hacer es intentar obtener la función de transferencia equivalente de esos dos. Entonces, la función de transferencia equivalente de esos dos simplemente va a ser el producto de las dos funciones de transferencia. ¿Ya? Eso es todo. ¿Sí lo ves? Sí, ahí se alcanza a ver. Sale así de sencillo, es multiplicar las dos funciones de transferencia por separado y ya. Eso es todo. Eso es todo lo que vas a hacer. ¿Va? Va. Ok. Ahora, te acabo de decir que una función de transferencia se define por expresar una relación entre la salida del sistema y la entrada del sistema, ¿va? Ujú. Entonces, así tú vas a expresar de esta manera las funciones de transferencia, ¿vale? Ok. Duda de esto, ¿no? De ese no. Sale. Las conexiones que son ahora en paralelo. Una conexión en paralelo, pues se ve como estamos, como lo ves, como lo estamos mostrando ahí. Tenemos las funciones de transferencia definidas en Z, GD1 y GD2. A estas dos funciones de transferencia se les está conectando, inyectando una entrada UDZ al mismo tiempo. ¿Sí la ves? Sí. Les está siendo conectada la UDZ, la misma entrada a los dos sistemas. Y las salidas respectivas de cada sistema están siendo sumadas por un elemento que se llama punto de suma. ¿Sí me explico? Ok. Sí. Al final, el punto de suma produce una salida final que es llamada y de z. ¿Sí me explicó? Sí, hasta ahí sí. Entonces, cuando tú tienes una conexión en paralelo, es simplemente la suma, la función de transferencia equivalente de esos dos de una conexión en paralelo va a ser la suma algebraica de esos dos, de esas dos funciones de transferencia individuales. ¿Sí Ok. lo ves? Sí, ahí se Es, ve. es así, es igual así de simple. ¿Sí me explicó? Sí. Ahora, los sistemas que están conectados en lazo cerrado se ven de esa manera. ¿Y lo ves? Sí. ¿Ya habías visto ese tipo de conexiones tú? El diagrama de bloques así, sí. ¿Qué te han dicho de Que ese diagrama de bloques? precisamente eso, que entra la señal y en base a la salida y por decirlo así, si la entrada varía, obviamente que el proceso también va a variar y la salida va a ser una retroalimentación para para llegar al punto o a la salida deseada, ¿no? Ujú, muy correcto. Sí, es correcto. Ajá. Bueno, en una conexión de lazo cerrado, tenemos dos bloques, dos funciones de transferencia diferentes, GDZ y HDZ. Y además nos cambian el punto de suma. ¿Sí lo ves? Sí. Ok.
El punto de suma ya cambió. Ahora, si lo ves, ahora las señales que entran y salen del sistema realimentado o de lazo cerrado son varias. Una de ellas es, perdón, si me equivoqué. Las señales que entran al sistema, ahora la entrada ya no es la U de Z, sino es un set point. ¿Has escuchado esa palabra rara, no? Es Sí, el, sí lo escucho. ok, el set point es el punto de ajuste. Es la entrada a cualquier sistema de lazo cerrado, ¿va? Ok, El set point es una señal de entrada que está siendo comparada con con la señal medida o la señal realimentada, que es MDZ, ¿sale? ok, Lo que sale del punto de suma, lo que sale del punto de suma es se conoce la señal de error, EDZ, ¿ok? ok, Que expresa precisamente la diferencia entre lo que yo le solicité por el punto de ajuste del sistema y la señal que me está siendo retroalimentada. ¿Qué es lo que retroalimenta la señal? La MDZ, ¿qué es lo que trae? Pues bueno, lo que trae es la señal medida de la salida actual del sistema. ¿Sí me explico? sí, Ok. Ahora, la señal de salida siempre se va a llamar Y de Z. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? sí, hasta ahí sí. Ok. Una función de transferencia de lazo cerrado, la función equivalente de todo ese sistema se va a ver como el sistema este que está aquí. Así es. ¿Sí lo ves? Sí, ahí sí. Fíjate qué estructura tiene. En la parte de arriba del cociente, la función de control o la función de transferencia de la planta va arriba, va en el numerador. Ujú. Y en el denominador de la función de transferencia va un 1 más el producto de la función de transferencia de G de Z por el bloque de realimentación que es H de Z. Ok, ¿Sí lo ves? sí, sí se ve. La matemática de cómo sale esa función de transferencia equivalente, pues ya te la estoy mostrando ahí. Toda esa. Lo que tienes que hacer es sacar ecuaciones por separado. Por ejemplo,
Bueno, Sí, dejó de grabar la sesión, ¿no sabes? no, todavía marca que sigue grabando ahí. Ah, ok, ok. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Lo que pasa es que se me fue la batería de la computadora. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver en qué estábamos. Ya. Ah, pues sí, te decía entonces, la manera algebraica en la que podemos obtener pues esa función de transferencia, pues es esa, relacionando qué bloques de transferencia tenemos mm, en conexión directa con las salidas y las entradas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, fíjate, para esta, para esta ecuación, para obtener y de z, la conexión directa es con su bloque g de z, o sea, este bloque, y la entrada correspondiente a ese bloque, ¿no? Que es la E de Z. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí se entiende. Sale. Ahora, la segunda ecuación que tenemos es M de Z, o sea, la señal de realimentación es una salida. ¿Sí la ves? Para formar esa segunda ecuación es esta de ahí. Ok, O sea, sería la señal de entrada que le llega a ese bloque, pues es esta. Es H de Z y así. ¿Sí me explicó? Ese es su rama, por así decirlo, su rama o su trayectoria en forma directa. ok. Entonces, si M de Z es la salida y Y de Z es la entrada de ese sistema de realimentación, entonces pues yo puedo expresar esa ecuación en forma directa, ¿no? Yo ya tengo mi segunda ecuación. Ahora, me falta lo siguiente, cuáles son las señales que llegan al punto de suma. E de Z es una salida y R de Z, que es el set point, o y además la M de Z es otra entrada. Tengo dos entradas y una salida. ¿Sí me explicó? Sí, ¿Sí me explicó? sí, sí, sí. Va. Entonces la señal de, ahí yo te pregunto a ti de nueva cuenta, la señal de entrada ahí en esa ecuación, en el punto de suma, ¿cuál es? En el punto de suma, pues Ujú. entraría R de Z Ajá, y pues también M de Z. ok. M de Z, ¿qué es? Es la que viene de la salida, de la señal de referencia de la salida, La señal de retroalimentación. de retroalimentación. Ok. ¿Y R de Z qué es? Ese dice señal de entrada de referencia. Bien. Bueno, para obtener la expresión final de lazo cerrado, lo que hago es hacer un juego algebraico de esas tres ecuaciones para obtener esa función de transferencia equivalente. Entonces, ¿qué hago? Fíjate, agarro donde está la ecuación de lazo cerrado E de Z, perdón, el punto de suma. ¿Sí lo ves? Sí, Y sustituyo donde la función
la expresión de salida que tengo ahí en m de z, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Sale. M de z entonces es igual a esto, mira. A h de z por y de z. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces ya esa ecuación se me transforma de esa forma. ¿Vale? ¿Sí lo ves? Sí, sí se ve. Sale entonces ahora e de z para formar esta ecuación de aquí. E de z es igual a r de z menos h de z por el producto de g de z por e de z. ¿Va? Ok. Ahora yo te pregunto, en y de z tenemos una expresión por ahí que podemos sustituir. En Y de Z, Sí, pues es estoy, la, estoy parado en esta expresión aún. el Y de Z ya es la salida, ¿no? Ajá, y tengo alguna expresión por ahí. Sí, es la de E de Z por, Esta, no, ¿no? E de Z, ajá. Ah, bueno, esa expresión que tengo ahí se sustituye nuevamente ahí. ¿Sí me explicó? Sí, Y ya cuando tú sustituyes esa expresión de y de z, ahora te llega esa. ¿Sí lo ves? sí, Ahora, qué más puedo ver? pues ¿Qué, que de qué puedo? Z, Ajá, te escucho. que de Z se repite, ¿no? Así es, e de z se repite. Entonces, esa ecuación a mí me pide a gritos que yo la factorice. Ujú. Haces lo propio y factorizas e de z. ¿Sí me explicó? Sí, Cuando factorizas, te queda esta expresión. Intentas factorizar, perdón, te queda esa expresión, ¿no? ok. Ahora, cuando tú realizas la factorización, intentas despejar e de z y te queda así. ¿Sale? Ujú. ¿Sí o no? Sí, Bueno, ya que tú tienes esa expresión, pues ya está fácil. Cuando tú tienes esa expresión de e de z, a ver, regresas a esta ecuación, a la primera. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero obtener es una expresión que me relacione a la entrada con la salida, ¿cierto? ok. Ya tengo e de z, que es esta. ¿Sí lo ves? Sí, Ahora sustituyo e de z en la primera ecuación. ¿Sí lo ves? Y cuando yo sustituyo esa expresión, me da esta expresión final. ah, ok. ¿Sale? Sí, Ahora te pregunto, ahí ya está la señal. Recuerda, una función de transferencia es una expresión matemática que me relaciona entre un cociente, la salida de un sistema y la entrada principal del otro sistema. Perdón, de todo el sistema. ¿Sí me explico? sí. La pregunta es, a ver, Carlos, con esa expresión que tú ves ahí, ¿aparece y de z y r de z?
No, perdón, en esta expresión. En eso ¿Aparece? sí. Sí aparece, ¿no? Entonces ya puedo definir, ya puedo obtener la expresión equivalente de todo el sistema. Ahí sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí sí. Mm, Y de Z, R de Z. sí, ¿no? Sí. Pues, ¿qué hago para obtener un cociente? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Pues pasar esta R de Z abajo aquí de la Y de Z. ¿Cómo lo paso? ¿Cómo lo paso ahí? Dividiendo, ¿no? Dividiendo a todo el sistema por R de Z. ¿Cierto o no? ¿Me explico? Sí. O sea, simplemente es un despeje ya. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque la definición formal de una función de transferencia es simplemente dividir la entrada entre la salida, digo, la salida entre la entrada, perdón. ¿Sí me explicó? Eso es. O sea, es colocar esto así, nada más. Aquí es uno. ¿Ya? Ok. ¿Se entendió? Sí. Es así de simple. Y ya esa ecuación, ese modelo matemático que tuvimos ahí por medio de operaciones álgebra, por medio de álgebra de bloques, pues bueno, ya se parece a lo que está aquí en los bloques de ahí, en todos estos bloques, en este bloque. ¿Sí me explico? Sí. Pues ya es así de simple. Cuando te pidan obtengo una función de transferencia del modelo siguiente, tú lo que te están pidiendo es que tú expreses matemáticamente un cociente que es simplemente una división de lo que está sucediendo en la entrada, a la salida, y dividirlo entre la entrada, es todo. Y Ok. esto es lo que va a hacer. Ahora bien, algo más. Cuando a ti te dan una función de transferencia y ya hiciste álgebra de bloque con todo ese sistema para obtener la función de transferencia equivalente, equivalente, aquí la ecuación característica ahora predominante del sistema ahora es la parte que está en el denominador. Es decir, 1 más h de z por g de z es la ecuación característica de todo el sistema equivalente, ¿eh? ¿Sí me explico? Ok. Si no tuvieras tú el polinomio característico es ese, de ahí sale, ¿sí me explicó? Sí. Ok. Si no tuvieras tú una expresión equivalente, pero sí te dan las funciones de transferencia de lazo cerrado como esta y esta, h de z, y te piden saque el polinomio característico, pues lo que tú vas a hacer es esto, multiplicar
lo que exista A de Z, C de Z, más el producto de B de Z por B de Z. ¿Sí se ve? Sí, ahí se ve. Ya. Entonces, con ese polinomio es el que vamos a estar ajustándolo, vamos a estarlo midiendo, vamos a estarle haciéndole pruebas para medir si realmente el sistema que tú estés, que el sistema que tú estés trabajando es realmente estable o no. ¿Vale? ¿Me explicó? Sí. Vale. Ok. Ya terminamos ahí. La clase ya terminó, pero te voy a dar una explicación más. Ok. En tu tarea en la semana de hoy, en esta semana, te dejé en la plataforma o les dejé en la plataforma una tarea. Esta tarea tiene dos actividades. La tarea 1, que es la que estás viendo ahí, que te pide determine la función de transferencia equivalente de las funciones de transferencia siguientes, G1 y G2. Tú vas a obtener las funciones de transferencia equivalentes cuando tú conectas G1 y G2 en paralelo y en serie. Y a obtener la función de transferencia en lazo cerrado si G2 fuera el bloque que está realimentando al sistema de lazo cerrado. ¿Hasta ahí se entiende? Ok. Sí, G2 es entonces H de Z, ¿no? así es. Con esas condiciones tú vas a obtener la función de transferencia en bloques. ¿Va? Ok. Esa es tu tarea número 1. Bueno, tarea de la semana 5, inciso A, ¿no? Esa es. Ok. Ahora bien, vas a utilizar MATLAB. Si tú no Ok. estás seguro, vas a utilizar MATLAB para, para comprobar si realmente te da eso, ¿no? Ok. Las funciones de transferencia equivalentes. Entonces, así yo te pongo ahí ese código en MATLAB para que tú observes cómo se deben de poner las funciones de transferencia en MATLAB y poderlas estudiar, ¿no? Cómo sería obtener una conexión en serie, paralelo y lazo cerrado. Si tú quieres estudiarla hacer una conexión en serie, pues bueno, en MATLAB ocupas el comando series, ¿va? Ok. Va. Para la conexión en paralelo en MATLAB ocupas paralel. Para la conexión en lazo cerrado de sistemas ocupas feedback. Ok. Donde aquí, aguas aquí, en feedback, G1 representa el bloque de control. Lo que pongas al lado del feedback, al lado de G1 va a ser la H de Z, ¿ok? Ok. El bloque de realimentación. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces tienes que tener cuidado. En sí, mira, ahí está el bloque equivale. Aquí yo te puse lo que hace el código y del lado derecho te puse el resultado. ¿Vale? Ok. Pero así lo vas a hacer mejor. Ahí me Va. muestras tus resultados. Ok. Ok. En tu tarea número 2, bueno, le vamos a dar los 20 minutos de aquí hasta las 12. Pero en tu tarea número 2, ahora vamos al revés. Ahora, ¿qué crees que también a los sistemas de tiempo discreto? Ya no estamos hablando de los sistemas que ya te dan la transformada Z y ya haces bloques, ¿no? Pues no, aquí ya es, ¿qué pasaría si ahora el sistema o el modelo matemático me piden obtener el modelo matemático del sistema discreto? Y lo que vamos a obtener ahí es la ecuación ahora en diferencias. ¿Me explico?
Ok, El álgebra de bloques nos sigue funcionando, ya sea que estés en el espacio de la transformada Z o ya sea que estés en el dominio del tiempo discreto, ¿ok? ok, Entonces ahí viene tu tarea, inciso 2, obtener, obtener la ecuación en diferencias de ese sistema dado en bloques, ¿va? va. Ok, vamos a continuar. Ahora, como te decía, si ya bien ya vimos cómo expresar una ecuación en diferencias, digo, obtener una función de transferencia empleando álgebra de bloques y el resultado de la aplicación del álgebra de bloques nos daba una función de transferencia equivalente. Ahora nos están pidiendo utilice el álgebra de bloques para obtener el modelo matemático en tiempo discreto. ¿Sí me explicó? Sí, O sea, emplear el álgebra de bloques, ¿ok? Para obtener la ecuación en diferencias. O lo que es lo mismo, obtener la ecuación diferencial en tiempo continuo de mi modelo, de mi sistema dinámico, ¿ok? ok, ¿Entiendes eso? sí, Sale. Entonces aquí hay bloques básicos. Te enseñé a conectar sistemas, interconectar sistemas en serie y en paralelo. Y es exactamente lo mismo. En tiempo discreto existen igual puntos de suma, a eso le llamamos bloque sumador. ok, Y como tal, el punto de suma tú puedes sumar señales, ¿no? X1 y X2 de n. X1 y X2 de n son señales de entrada en tiempo discreto, ¿va? ok, Y el punto de suma, pues te va a dar la salida de ese sistema, te va a dar la suma de las dos señales de entrada, ¿va? ok. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Dale. Puedes preguntar, sí, puedo sumar de más de dos señales, sí se puede. Agrégale otra señal y ponla ahí, así, ¿sale? Ok, Y por acá en la expresión te va a salir más x de 3, x de n, ¿va? ok, va. Sale. También hay bloques que multiplican por una constante. A esta operación le vamos a llamar escalar una señal de entrada, ¿ok? El Ok, escala, es un bloque de escalamiento por una constante. Se ejemplifica así. Tienes la señal de entrada y esa señal de entrada la vas a escalar por una constante. Lo que está expresando, lo que te va a salir a la salida es, a la salida que es y de n, te va a salir la señal de entrada multiplicada o hecha más grande por un factor de a, por la constante a, ¿no? O alguna constante. ok, ¿Vale? En álgebra de bloques se ve así, ¿vale? va. Ahora tenemos, así como había bloques sumadores, ahora aquí tenemos bloques multiplicadores, ¿vale? Bloques multiplicadores. Ok, A ese bloque multiplicador le va a llegar una entrada y va a llegar otra entrada a ese bloque, a ese punto producto. A la salida vamos a obtener el producto de las dos señales, pero el producto no es un producto vectorial, es un producto punto a punto, ¿vale? va. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Ok. Operación número 3. Aquí atención, ¿eh? En los sistemas lineales,
obtenemos, podemos hacerle a los modelos matemáticos, podemos hacerle una operación de adelanto o de atraso. Un adelanto en el tiempo implica que que tú le estás pidiendo al sistema que te retorne el valor de esa señal de entrada en un tiempo futuro. El problema aquí es que cuando nosotros tratamos señales y sistemas, los señales que tratamos son señales que son invariantes en el tiempo y además que no tienen memoria. Dos, los sistemas que tratamos aquí son sistemas que son causales. O sea, hay una causa y dependiendo de esa causa hay un efecto, un resultado, ¿no? Ok. Nosotros no podemos saber inyectarle a un sistema que la entrada a futuro no se puede, no es realizable. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ese bloque existe pero no se usa. ¿Sí me explico? Ok. Cuando tú haces, cuando tú matemáticamente, teóricamente, cuando tú le inyectas, tú haces pasarle a ese bloque una señal de entrada en tiempo actual, en tiempo actual, tú le haces pasar esa señal de entrada en tiempo actual a ese bloque, a la salida, tú lo que le estás pidiendo es, ok, entrégame lo que, la señal de salida es lo que es el valor de la señal en un tiempo futuro. Por eso es n+1. Ok. Pero no lo tenemos, eso no se puede, no es realizable. Entonces no lo ocupamos, ¿va? Va. Pero teóricamente existe. Ahora, como te dije, si hay bloques de adelanto, hay bloques en atraso, o son los famosos bloques de retardo, ¿va? Ok. ¿Y qué hacen estos bloques? Lo que le hacen es solicitarle a la señal de entrada el valor anterior o una posición atrás del valor de la señal en tiempo actual. Aquí este bloque sí lo ocupamos bastante. ¿Por qué? Porque tiene el efecto de memoria. ¿Ok? Ok. Ahora bien, otro tip, si tú le aplicaras este sistema, estos bloques están representados, bloques y señales en tiempo discreto. Pero cuando tú le aplicas la transformada Z a este tipo de sistemas, el bloque n+1, que es el bloque de atraso, en vez de ser n+1, si tú lo llegaras a ver en un sistema, el bloque en vez de ser n+1 ahora va a ser Z a la -1. ¿Vale? Ok. Pero ¿qué es lo que hace? Ahora regresándonos en tiempo discreto, lo que le hace a la señal de entrada es solicitarle el valor de la entrada anterior de la señal de entrada. ¿Sí me explicó? Sí. A ver, te lo voy a poner así. Estamos en un eje coordenado y vamos a suponer que la señal n-1 es es el valor de la señal x de n que está ahí dibujada en color azul. Y el valor de la señal x de n, este es el tiempo n, y este es x de n. Yo no puedo dibujar bien. Pero esta es la señal el valor de la señal x de n-1 es es la de azul, y la señal x de n en el tiempo actual es la de rojo. Cuando tú haces pasar esa señal, todo ese vector, esa señal, a ese bloque,
lo que le está pidiendo al sistema es el valor de la señal anterior. O sea, está hablando del valor de la señal en color azul. ¿Sí me explicó? Sí. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, un ejemplo. Aquí pon mucha atención. Aquí ya me dan el álgebra de bloques. Me están dando los bloques del sistema de la ecuación. Ahí lo que me está pidiendo ese ejemplo es que yo obtenga la expresión o la ecuación en diferencias de ese sistema. Me dan los bloques y yo lo que quiero obtener es eso, la expresión matemática, ¿va? Va. ¿Cómo le hago? Pues exactamente como el álgebra de bloques de los sistemas. Expreso, observo el diagrama, veo qué puntos de suma hay y empiezo a establecer trayectorias. Veo que aquí tengo una trayectoria, tengo otra segunda trayectoria y tengo otra tercera trayectoria. ¿Sí se ve? Sí. A su vez, a los puntos de suma, tengo una trayectoria adicional, ¿vale? Y al final tengo la expresión de salida y también tengo la expresión de entrada, ¿va? Hasta ahí se entiende. Hasta ahí sí. Sale. Entonces, ¿cómo le hago? Para la primera trayectoria, ¿cómo se obtuvo ese 2xdn? Pues le aplico la operación de escala a la señal de entrada. Xdn que está aquí, la multiplico por 2 y esa señal se convierte en 2xdn. Ya está escalada, ¿va? Ok. Ahora, ¿cómo obtengo esta señal? Esta trayectoria, perdón. Si aquí está pasado por un bloque ¿qué tipo de operación es esta? El retraso. Un retraso. Entonces, ¿qué voy a obtener en este punto? Un tiempo atrás. Un tiempo anterior a la señal de entrada, ¿no? Lo que yo obtengo en ese punto es la señal x de n menos 1. ¿Sí me explicó? Sí. En ese punto tengo ya la señal retrasada, una muestra, un tiempo atrás, 1, ¿va? Ok. Ahora, ya la retrasé, ya la pasé por el bloque retrasador. Ahora lo que hago es escalarla por un factor de 1. Y ya aparece aquí, mira. ¿Vale? ¿Sí me explicó? Sí. Ahora, ¿cómo le hago? Ahora, ¿qué señal obtengo yo aquí? En el punto de azul. Si la señal de entrada de ese bloque de retraso es x de n menos 1. Bueno, la señal en el punto de salida es ahora x de n menos 2. ¿Vale? ¿Sí se entiende o no se entiende? Este sería en la parte donde va el azul. Sí, en la parte de azul. Ok. Ahí en el segundo bloque de retraso, la señal de entrada es x de n menos 1. ¿Sí lo ves? El Sí. punto de rojo. Cuando tú le inyectas esa señal a otro bloque de retraso por segunda vez, le suma una posición más. ¿Sí me explico? Sí. X de n menos 2.
La salida es ahora x de n menos 2, ¿va? Ujú. Ahora, si esa señal de salida de ese segundo bloque es pasada por, por un bloque, por un bloque que está multiplicando o escalando esa señal, ¿vale? Sí. Al final, el punto de suma, la señal final es la suma de lo que le llegue en cada trayectoria. X de n, 2x de n y x de n más menos 2, x de n menos 2 por 5, ¿no? Ujú. Algebraicamente, pues tú ya estás obteniendo esta función, toda esa expresión. ¿Sí lo ves? Sí. ¿Se entiende o no se entiende? La verdad. Hasta ahí sí, pero si es una suma, porque ahí dice menos 5x. Ah, sí. Aquí la cuestión es que faltó que las señales aquí es menos 5. Ahí, Ah, ok. sale. Ah, ¿Sí se entiende ahí? sí, hasta ahí sí se entiende. Sale. Pues ya, eso es todo. Ok. Entonces, tu tarea ahora es esa, juntarme los dos incisos de inciso A y inciso B en una tarea de la semana 5 y entregarme tus resultados, ¿no? Ok. ¿Vale? Va. ¿Alguna duda de eso? Hasta ahí no. Perfecto. Entonces, déjame pasar el reporte para entregar, ¿no? Ok. Por cierto, corriste con suerte, ¿eh? Ya. Porque más de dos, ya teniendo ya dos faltas, ya es te vas derecho ¿cómo se dice? A que no tengas derecho a examen. Ah, sí, creo que había comentado al inicio de la sesión, ¿no? de la materia. Y Orchilas ya lleva dos faltas. Aunque entregue tareas y todo, no tiene derecho a examen ya, ¿eh? Ok. Mm, a ver, permíteme. Bueno, entonces, si no tienes alguna duda, No, hasta ahí no. ok. Checa la plataforma, ahí subí la documentación correspondiente de esta Ok. unidad.
checa la tarea, cualquier duda ahí me dices, ¿va? Va, va, va. Dependiendo de las clases, creo que va a ser esta clase y la otra, y de ahí viene tu segundo parcial, Ok. ¿vale? Ah, Órale, pues nos vemos y gracias, ¿eh? vale, José, Órale, igualmente, va, Luis. nos vemos.